Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast número 21 de Doers Fórmula. Aproximadamente teníamos unos 6 semanas que no salíamos al aire por cuestiones de algunos proyectos que más o menos le vamos a estar contando en el transcurso de este podcast y que estamos sumamente complacidos, felices. Hay unos proyectos enormes que están arrancando no solamente esta semana, sino lo que está proyectado para este año. Y hoy vamos a arrancar esta nueva reapertura de este podcast de Doers Fórmula con una persona que no solamente es un amigo, sino también es un colega y es una persona que puede ofrecer una cantidad de información sumamente valiosa en materia de real estate. Además que es una persona que se prepara, bueno, una preparación bastante vasta, sobre todo los números pequeñitos que a nadie le gusta ver. Este es un podcast que definitivamente puede ayudar a muchas personas a encontrar un valor y un contenido, una información que quizás te pudiese gustar y quizás te pudiese utilizar para algunos proyectos que puedes estar. Bienvenido a nada más y nada menos al señor Miguel Díaz. Gracias. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes? Excelente, gracias. Quiero que sepan que estuvimos aproximadamente 1 hora. Como pueden ver, estamos inaugurando un nuevo set de este podcast y estas entrevistas que van a hacer a lo largo de este año. Estamos inaugurando no solamente aquí lo que va a ser el próximo epicentro de los análisis financieros de proyectos de real estate, sino que estamos improvisando bastante este podcast y de verdad que te agradezco y te pido disculpas por esperar casi para nada, un placer. Una hora, pero bueno, como todo lo nuevo, eres bienvenido en la reapertura de este podcast de Doers Fórmula. Parte del proyecto. Eso. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Excelente. Tienes bastante muy bien, público. muy bien. A los que están viendo lo van a ver, tienen bastante público aquí. Hay aproximadamente unas 7, 8 personas. Público en vivo. Público en vivo, que lo vamos a seguir teniendo en las venideras entrevistas que vamos a tener. Pero nada, hermano, ¿cómo te sientes? Identifícate, quién eres, dónde vienes, cómo... Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel. Sí, señor. Okay. De Caracas, Venezuela. Originalmente. 28 de mayo, por cierto, nací. 28-27. 28 de mayo. Ay, sí, es verdad que nosotros cumplimos el mismo día, qué maravilla, se me había olvidado ese detalle, sí, señor. Por eso lo traje ahí a colación. Ajá. Con unos cuantos años de diferencia, pero bueno. Son poquitos, ¿viste? Sí. No cuantos. Sí. Explícanos un poquito, creo que viviste un tiempo en Costa Rica, eres inmigrante también. Sí, el 2014 me fui para Costa Rica, estuve 7 años allá y voy a cumplir 3 años aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿por qué te fuiste a Costa Rica? ¿Cuánto tiempo duraste allá en Costa Rica? Estuve 7 años allá. Me fui, bueno, por la situación de Venezuela, evidentemente. Teníamos un negocio en Venezuela, importábamos desde China y nos llevamos ese mismo negocio para allá, para Costa Rica. ¿Eran importadores de qué rubro, qué material? De celulares, accesorios. Y repuestos. Es muy raro que la gente vaya emigrando hacia Costa Rica. ¿Tenías algún familiar, algunos amigos allá? Tuve una amistad ya que estaba metida en ese mundo de celulares en Costa Rica y por eso se dio esa oportunidad específicamente por allá. Y de cierta manera Costa Rica te ofrece muchos beneficios para emigrar a nivel legal y todo este tema. Entonces, con los ticos. Los ticos allá en Costa Rica. Fue una oportunidad, correcto. ¿Y por qué decides venirte aquí a los Estados Unidos? ¿Qué pasó? ¿Qué detonante? Pasaron ciertas cosas en Costa Rica, sí. La primera fue mi divorcio, ¿verdad? Y luego de eso hubo ciertos detonantes. A nivel de situación allá se presentó una oportunidad acá y bueno, la tomé. Buenísimo. A Miguel lo conozco de hace unos 2 años aproximadamente. Y como yo soy un amante de la información y tratar de buscar contenido, yo creo que el año pasado nos gastamos unos cuantos dineritos en lo que es mentoría, coaching y todo este tipo de cosas de aprendizaje. Y cada vez que iba a un seminario, me encontraba a Miguel. Y hasta que una vez en uno de esos seminarios, pasado el tiempo después, Miguel me llama y volvimos a entrelazar. Entonces, básicamente son como las mismas personas que están buscando información. Así es. ¿En qué proceso, desde que estás aquí,
¿cómo entras a este mundo del real estate? ¿Cómo te conviertes? Miguel es lo que llaman un underwriter, es un experto en hacer análisis profundos, sobre todo en multifamily. Pero ¿cómo llegas a entrar a este mundo del real estate y por qué? Hice una investigación en línea cuando llegué acá. No quería continuar con la vía de los celulares y ese negocio, ¿verdad? Y dije, quiero algo diferente y quiero algo que pueda tener un legado, algo a futuro y algo que pueda desarrollar por el resto de mi vida. Entonces, dentro de varias investigaciones que hice, específicamente di con multifamily. Ahora, ¿tú tienes alguna profesión en Venezuela? Yo soy administrador. Mi mamá era contadora. Tenía su negocio. No trabajaba para alguien, sino que tenía su negocio. Y yo le ayudaba mucho. Ese es el enlace que tengo con los números, vamos a llamarlo así, con la parte analítica que tengo, ¿verdad? Ok. Tengo entendido que eres hijo único, ¿no? Sí, señor. Que yo siempre trato de hacer esa pregunta, no sé si ya te había comentado el por qué se llama The Doers Formula. Como creo que ya te lo había dicho fuera de cámara, yo creo que para todo existe una fórmula, una receta, una metodología. Y es por eso que nosotros pusimos este nombre, que de una vez a las personas que nos están escuchando, suscribirse a todas nuestras redes sociales y el canal para ver cuáles son esas personas que están marcando algún tipo de pauta dentro del mercado, independientemente de cuál sea la actividad económica. ¿Y por qué te pregunto eso? Porque como conozco a Miguel en estos seminarios y siempre coincidimos en los mismos seminarios de multifamily, de crecimiento personal, nosotros siempre partimos de que la verdadera sabiduría, ¿verdad?, radica en aceptar en que siempre tenemos que buscar información para nosotros poder crecer de manera personal. Y eso, a medida que cada vez que íbamos a algún tipo de seminario, yo te veía y nosotros nos veíamos, y dije, mira, en algún momento tenemos que establecer, unir a esos cerebros y ver de qué manera podemos avanzar. En este proceso de turbulencia económica, ¿cómo está el negocio multifamily? ¿Qué está pasando ahorita? El negocio multifamily está un poco estancado durante el último año, vamos a llamarlo así, por el alza de las tasas de interés. Específicamente es lo que lo ha afectado un poco más, las tasas de intereses altas. Son precios de mercado que al tener tasas de intereses tan altas no te produce el dinero y el flujo de caja que se necesita durante cuando mantienes el activo. Bien sea que lo mantengas por 3 años, 5 años o que te lo quedes dentro de tu portafolio para el resto de tu vida. Pero siempre, como toda inversión, necesitas un retorno. Las tasas de intereses tan altas no te permiten ese retorno anual porque tienes que pagar mucho con la deuda. Parte del tema comercial y multifamily es el apalancamiento con deuda. Entonces, es un 25, un 30% de down payment, de inicial, y el resto te apalancas con la institución financiera para poder tener los retornos que se necesitan. Si por lo general cuando pagas el 100% de contado, no tienes el mismo retorno que cuando pones un inicial. ¿Por qué pasa ese fenómeno? Porque estás poniendo mucho más dinero. Y el retorno es menos. Correcto. Ok. Ahí es donde viene la palabra apalancamiento, que en inglés se llama leverage. Ese apalancamiento es el que te ayuda a tener ese retorno que necesitas. Hay muchas personas que todavía confunden lo que es el single family y el multifamily. ¿En qué momento deja de ser single o propiedades residenciales a comerciales? A partir de 5 unidades. A partir de 5 unidades existe obviamente la casa residencial, el dúplex, que son una unidad de 2 pegadas, 3 y 4. A partir de 5 unidades ya pasa a ser comercial y no residencial. Miguel, tú y yo hemos tratado en la medida de lo posible de hacer algunos tipos de transacciones, ¿no? Y generalmente yo soy un amante de los números y me encanta descifrar completamente la estructura de costo y las proyecciones, etcétera. Pero cada vez que lo comparo contigo, tú tienes muchas más datas, mucha más información. ¿De qué manera nos pudiese decir cuál es la función realmente, cuál es tu función, cuál es tu verdadero trabajo en este momento? ¿En qué tú eres
experto. Yo sé obviamente que es análisis de las propiedades, pero explícanos un poquito qué elementos consideras tú para tomar unos números y determinar si es viable hacer ese tipo de transacción o no. Bueno, en el caso, como hablamos, a partir de 5 unidades, pueden ser 5, 10, 15, 30, 50, 100, 200 o más. Todas esas propiedades por lo general están rentadas y al estar rentadas tienen un rent roll que es lo que se les está cobrando a las personas que viven ahí actualmente de renta. Eso es uno de los números principales para saber actualmente cuál es el ingreso de la propiedad, porque es una propiedad que está generando ingresos. Aparte de eso, hay algo que se llama el T12, T12, que es estado financiero de ganancias y pérdidas por los últimos 12 meses. Siempre cuando vas un poquito más profundo se piden 2 años, pero por lo menos el último año es algo que se necesita para saber cómo está operando o cómo han estado operando los dueños actuales esa propiedad en función al ingreso, si tienen otros tipos de ingresos, porque a veces no es solo la renta, hay otros ingresos ahí. Y fuera de eso, claramente está los gastos. Cómo están ellos manejando los gastos para saber cuál es la relación entre gastos e ingresos. Si es un 40, 50, 45, 35%. Un poco para ver cómo es el panorama, y tú que eres tanto de números sabes que un balance de estado financiero representan cuál es la estructura del negocio. La parte comercial, edificios multifamily, es un negocio. Y por eso se piden ese tipo de cosas, porque es un negocio, literalmente. Ahorita en este proceso de 2024, donde vemos que tú lo acabas de decir, la subida de las tasas de intereses, tú y yo lo hemos conversado, ¿hay algún momento, o ya está pasando y esto está sucediendo, donde existen algunos vencimientos o balloon payments que se están venciendo? En este proceso de ese vencimiento hemos visto como algunas propiedades multifamily comerciales están saliendo mucho más a la venta, al mercado. Es por eso que pudiese existir ese fenómeno donde hay sobreoferta y hay poca demanda. ¿Cómo están haciendo estos tenedores de activos para lidiar con esta situación cuando les toca o refinanceo o simplemente dejo la propiedad a venta? ¿Qué están haciendo que tú los conoces? Este es un mundo muy pequeño aquí en Central Florida. ¿Qué están haciendo estos tenedores de activos? Primero, para explicar un poquito lo que es sí, claro. lo que pasa es que son puntos críticos. Ese balloon payment es que ellos compraron la propiedad y pidieron un financiamiento por 3 años. ¿Para qué? Para que en 3 años estabilizar la propiedad y poder refinanciar o vender. Pero siempre, o la estrategia de la mayoría era el refinanciamiento en 3 años, 2-3 años. Aquí es donde viene cuando compraron en 3-4% de tasa de interés una propiedad y en 3 años quieren refinanciarla, al refinanciarla 7, 8, 9%, totalmente, no te genera flujo de caja. Entonces, realmente no hay estrategia. La estrategia es simplemente tengo que vender, porque la gran mayoría entraron con inversionistas y ya no tienes manera de seguir generando el flujo de caja para pagar los retornos ofrecidos al inicio cuando compraste a 3-4%. Una de las predicciones que nosotros tratamos, que es una de las carreras como economista, es tratar de hacer las proyecciones lo más acertada posible, ¿no? Y en una de las predicciones, allá aproximadamente hace 6-7 meses, nosotros creo que estábamos reunidos, tomamos un café en Starbucks y estábamos prediciendo este momento que está sucediendo ahorita. Ya cuando estamos en ese proceso de la subida de la tasa de interés, mira, en algún momento, ¿cuál pudiese ser las predicciones? Que obviamente la alza de la tasa de interés va a frenar la inflación, pero eso va a hacer 2 tipos de consecuencias. La primera, evidentemente, un estancamiento de la economía, donde algunas empresas tengan que tomar, Miguel, algunas decisiones como bajar su estructura de costos, despedir personal, bajar publicidad, marketing, etcétera, etcétera. Y la otra, con esas propiedades que yo dije, creo que estábamos sentados los dos y dijimos, va a llegar un momento donde el real estate comercial va a sufrir por este aumento de la tasa de interés, porque muchas propiedades fueron compradas durante el COVID
y donde evidentemente tenía acceso a un interés de ¿cuánto? 4 o 5%. Ya hasta 3, 2,5. Hay gente que compró en ¿Lo has 2,5, 3. 2,8 tú ves gente cercana ¿Qué que tanto compra. afecta, tú que estás viendo estos números todos los días, cómo pudiese afectar ahorita este 2,3% a tener que refinanciar y que te estén dando 8, 9 y hasta 10%? Simplemente no da. No a los números. No dan los números porque tú calculaste, esa es la parte donde el rol que yo tengo, que se hace el análisis, y tú calculas en función a la tasa de interés que te está ofreciendo el prestamista o la institución financiera. Cuando tú llegas a hacer eso, entonces tú proyectaste un flujo de caja. Cuando ya te toca refinanciar a 7, 8%, simplemente no te da. Por eso tienes que vender. Es una necesidad y tengo que resolver ya. Hay ciertas instituciones financieras privadas, tal vez no bancos, pero sí lenders particulares, que tienen ciertas estructuras de compras de deuda y quedo como socio en la propiedad, si les interesa. Eso es una salida que he visto. Hay alguien que tengo en Nueva York que lo hace como estructura, pero no es común. No es como... Tiene que ser algo, tiene que ser un negocio, evidentemente, que se vea bien en números para poder ellos entrar como socios. Yo sí creo, estoy completamente o profundamente convencido que este año 2024 va a haber una pequeña debacle y una baja en los negocios y en las propiedades multifamily, sobre todo en la parte comercial, producto de ese proceso de refinanciamiento que no te va a poder dar la estructura de costos. ¿Tú crees que sea el momento adecuado ya a los que se encargan de hacer raising capital y hemos visto algunos influencers y tenedores de grandes fondos de inversión esperando este preciso momento, que no es lo mismo que residencial, ojo? Son dos mundos completamente diferentes. Que piense que en la parte residencial va a disminuir, va a haber una caída de precio producto de esto. No, son dos cosas completamente diferentes. ¿Tú crees que sea el momento ahorita ya, o cuándo tú crees que sea el momento adecuado para entrar profundamente a este tipo de negocio? El momento ya comenzó. Ya comenzó. Sí, ya o sea, comenzó. tú lo estás viendo. Sí, ya lo estoy viendo cerca con gente que conozco que están comenzando a salir esas oportunidades que te estoy diciendo. Ya. El año pasado, alrededor de marzo, fue los primeros, hubo un foreclosure de un portafolio grande. Inmenso. California. En Houston, en Texas fue. Pero ya hoy se está viendo más, eso porque salió al público realmente, y lo que no sale al público que no sabemos, que no tuvimos acceso, pero ya parte de la información que manejo es que sí, ahorita ya están saliendo oportunidades buenas por ese tipo de cosas. Tú y yo, Miguel, estuvimos a punto de hacer una transacción de un multifamily, creo que estaba por los lados de Melbourne, algo así, que contaban de creo que eran 25 unidades, 7 millones de dólares. Explícame más o menos cómo es el proceso de estabilización. Íbamos a comprar por debajo de precio, un 10-15% por debajo de precio. ¿Cómo es esta ingeniería financiera para que las personas nos entiendan? Compro por debajo de precio, estabilizo subiendo la renta y después espero 3-4 años, vendo. ¿Cómo es esta ingeniería financiera y por qué estos tipos, Cardón, están tan metidos en multifamily que no quieren nada que ver con la parte residencial? Y en el caso tuyo también, ¿por qué decides elegir comercial y no residencial? ¿Cómo funciona este pulpo de varias cabezas? Bueno, primero, la parte comercial a mí me apasiona un poco más porque son muchos más números, son muchos más parámetros y son muchas más métricas que están envueltos en esto a nivel de análisis, ¿verdad? Pero aparte de esto, comenzamos con la parte de análisis. La parte de análisis es importante cuando se analizarlo de manera conservadora. Esa es la primera fase. Cuando los números conservadoramente te dan bien o estables según tu criterio, porque siempre es importante el criterio del inversionista. No todos los inversionistas, como tú lo sabes, tienen el mismo criterio. Ellos, entonces, analizar de manera conservadora. Cuando tú compras y tienes una propiedad que tiene tal vez unos 5 o 7 años, que no ha estado actualizada, vamos a llamarla a nivel de pinturas, cámaras, luces, que es el caso, ese ejemplo que tuvimos.
y además está por debajo del precio. Hay mucha gente que tiene 20, 30 años con propiedades y mantienen los precios bajos porque es la manera de ellos de retener a los inquilinos que tienen ahí. Entonces dicen, prefiero tener el precio un poquito bajo para que nadie se me vaya. Entonces esa es la primera visión que uno tiene cuando viene eso. Entonces ahí es donde uno proyecta en el tiempo y dices, bueno, si pinto, si le cambio luces, le doy iluminidad a toda la propiedad, le pongo el estacionamiento, lo pinto, lo pongo bonito, lo pongo más habitable y más bonito para el residente cuando llegas por lo menos a tu casa. Tú quieres llegar a tu casa y cuando llegas a tu casa, tú quieres tener un sitio seguro, no un sitio oscuro que te dé miedo bajarte o algo. Entonces, cuando le pones ciertas cositas a eso, tienes la oportunidad de subir la renta. Cuando le subes la renta, después de un proceso, 2, 3 meses, dependiendo del tamaño de la propiedad, ahí es donde estabilizas. En la proyección y en ese análisis previo, tú pasas de un ingreso que tienes actual ahorita y subirlo a la proyección en función al mercado. O sea, quiere decir que si yo agarro en este momento y compramos una propiedad de 5 o 6 millones de dólares que esté un 15% por debajo, vamos a hacer un escenario. Estoy comprando por debajo de 15%. Tengo un 90-95% de ocupación, ¿ok? Y tengo relativamente una renta baja. Si en ese momento compramos ese portafolio, ese activo, en ese 5 millones de dólares, ya estamos ganando un 15%. ¿De qué manera pudiésemos nosotros incrementar la renta aportando un poco de inyección capital para hacer algún tipo de mejoras dentro de esas unidades? ¿En qué tiempo yo recupero esa cantidad o ese retorno de capital aumentando la renta? ¿Qué tan rápido se hace el proceso? ¿O qué tan rápido? Porque una vez que yo subo la renta, inmediatamente voy a tener que desalojar una cantidad de personas. Entonces, ¿en qué momento se hace esa transición? Tomando en cuenta que ese activo está en el mismo sitio, en la locación. ¿Cómo de qué maneras o qué tipo de estrategia pudiésemos usar para subir, inmediatamente estabilizar? Bueno, primero es la rapidez con que actúas y haces las ciertas cosas. Dependiendo, cada propiedad evidentemente es diferente y dependiendo de cada propiedad, tú sabes qué es lo que hay que hacer para mejorarla y estabilizarla. ¿Okay? Bien sea por afuera, las unidades por dentro, es donde se hace la diligencia y la inspección de todas las unidades. Tienes que ir unidad por unidad, fueran 20 unidades, tienes que ir todas las 20 unidades, tomar fotos para saber qué es lo que tienes que hacer para poder estabilizarla. Tú haces comparativos, igual que en la parte residencial, de cómo están las unidades alrededor para saber lo que se está, vamos a suponer que estás rentando ahorita $1,000 y el mercado te dice que estás a 1,500. ¿En qué momento paso acá? Bueno, cuando tú haces tu comparativo en la zona, dices, esta es la condición que tengo para llegar a 1,500. Entonces sabes lo que tienes que hacer en esa propiedad para poder poner al precio del mercado, que serían los $1,500. ¿En cuánto tiempo? Depende de la cantidad de unidades. Se establece en función al equipo de personas que tengas para entrar y poder hacer todo lo que tengas que mejorar para llegar a eso. Estamos hablando, no sé, dependiendo del equipo y la experiencia que tengas como operador, si son 3, 5 unidades al mes. Entonces se hace un plan y una estrategia. Si tengo a lo mejor, si me dijiste que tenías... No se desalojan a todos una vez, no, claro. Si me dijiste que tenías a lo mejor 95% de ocupación, ese 5% que está vacío, comienzas por ahí. Una vez que ya remodeló esta, que está vacía, a este inquilino que tengo le digo, buenas, véngase para acá. Aquí tengo esta unidad disponible para usted, le va a costar 1,500. O viene para acá o simplemente se va. Entonces ahí es donde comienzas el proceso. Tienes 2 unidades ya hechas, precio de mercado. Si pasa alguien para acá, Alejandro, ¿quieres pasarte para acá 1,500? No, Miguel, yo me voy. Ok. Chao. Esta la alquilo a alguien nuevo y este chao se me va y entonces comienzo a remodelar esta. Y en ese proceso vas y obviamente haces un plan en el tiempo. Plan estratégico. Correcto. Dependiendo de la cantidad de unidades, eso te tomará para hacerlo. Al subir, perdón que ibas a preguntar algo, pero al subir la renta, ese 15, 20%, lo que estés por debajo, en ese momento sube el precio de la propiedad.
porque a diferencia del residencial, las propiedades residenciales, el precio de las propiedades residenciales se rige en función al mercado. En el caso de multifamily, el precio de la propiedad se rige en función al ingreso, a lo que produce la propiedad. Mientras más produzca la propiedad, más vale la propiedad. Entonces, cuando la estabilizas y subes ese ingreso, entonces evidentemente sube el precio de tu propiedad. Sí, y eso lo estaba comentando hoy justamente esta mañana. Estaba hablando con una colega que nos estábamos tomando un café, justamente cómo se calcula el valor de las propiedades residenciales y el valor de las propiedades comerciales. Y en ese proceso ella es experta en la valorización de las propiedades residenciales, que no tiene nada que ver con cómo tú tasas o valorizas el promedio de las propiedades comerciales. Y evidentemente es en los niveles de renta, de cash flow y este tipo de cosas. Es sumamente interesante que estemos conversando porque la gente cree que es muy difícil. ¿Qué tan fácil es pudiera entrar y cómo nosotros pudiésemos de alguna manera, explicando a grosso modo cómo podemos entrar fácilmente a propiedades multifamily, por decir un grosso modo de 20 unidades, unos 3 a 5 millones de dólares, cuando es una persona, un empresario que apenas cuenta con un 10%, unos 300, 500 mil dólares? ¿Existe alguna manera legal para tocar ya en los procesos de syndication y todo eso legal? Explícanos cuáles son esos mecanismos legales de cómo una persona puede entrar a través de una sociedad y adquirir un activo financiero como este. Sí, correcto. Hay algo que se llama, como lo dijiste ahorita, el syndication. El syndication es como una sociedad que se rige bajo la SEC, que es Security Exchange Commission, que es la comisión que regula la Bolsa de Valores de Estados Unidos y Nueva York. Entonces, ¿qué pasa? Estos socios que invierten en esta propiedad pasan a ser accionistas de esa empresa. Esa empresa es la que tiene la propiedad, está a nombre de la propiedad. Entonces, a través de ese mecanismo, tú generas capital, que fue lo que dijiste hace rato del Raising Capital, levantas el capital a través de 2, 3, 4 personas o más, dependiendo de la cantidad que sea, y a través de ese mecanismo legal 100% con un abogado especializado en syndication, ahí generas la estructura legal y financiera para poder establecer eso y poder tener acceso a una propiedad de 5, 6, 7 millones o más. Realmente eso es lo que hacen con propiedades de 100 unidades, 50 unidades. Tengo amigos que levantan capital para eso y lo hacen de esa manera. ¿Qué diferencia hay en comprar una propiedad de 10 millones de dólares y una de 100 millones de dólares, aparte de la cantidad de unidades? En este complejo de análisis, ¿es lo mismo analizar en la estructura de costo de este tipo, de una unidad de 10 millones o una de 100? ¿Son la misma data? Es lo mismo, correcto. Es exactamente lo mismo. Simplemente que la unidad de 100 o las 100 unidades ya tienen una estructura financiera y corporativa un poco más robusta, y cuando tú pides estados financieros tienen todo. Por lo general, cuando son 10 unidades, no tienen esa estructura financiera tan solidificada para entregarte números de 1 año o 2 años atrás. Mientras que cuando son 100 unidades, ya tienes un administrador, un property manager de ese complejo, y ellos tienen todo, tienen sistemas donde tienes el rent roll, donde tienes todos los estados financieros ya hechos, y eso evidentemente facilita un poco más para mí evaluar, analizar y proyectar. Hace año y medio, 2 años, cuando yo estaba tocando esta parte comercial contigo, o año y medio, siempre en las primeras de cambio, cuando uno ve un precio, o las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento a nivel de multifamily, simplemente ven el precio y se olvidan de muchos otros factores, cash on cash o rent roll, etc. ¿De qué manera nosotros pudiésemos determinar el valor rápidamente en 1 minuto, que si nos pudiese explicar cuál es el escenario, precio, rent roll, y por qué se pide este último dato para poder determinar si esa estructura de negocio es viable o no es viable? Realmente hay un número, es genérico, porque yo digo que es genérico, pero son lo que llaman 10 minutos, un análisis de 10 minutos, que es el ingreso menos los gastos, los egresos. Eso te da el ingreso neto operativo.
Eso dividido entre el cap rate, que es la tasa del mercado, te da un precio estimado. Más o menos es para que tengas una idea muy general de por cuánto debe estar la propiedad, para saber si es una propiedad que está sobrevaluada o si está por debajo de más o menos ese número que tú tienes. Ese famoso índice de cap rate, generalmente los que están dentro inmiscuidos en el sector comercial o de multifamily, siempre está hablando de un número mágico. Mira, ¿cuál es el cap rate? ¿Cuál es el rent roll? ¿Cuál es la capacidad de promedio de retorno en capital? Nosotros pudiésemos hablar de un 7, un 8% como normal, o cuál es el promedio básico, tácito, que está buscando un inversionista para saber si el multifamily es viable o no es viable por los próximos 3 años. ¿Cuál es ese número de cap rate que definitivamente es el que todo el mundo está buscando? Bueno, el número específico en general hay 2 métricas que son las que más se trabajan. El cash on cash, que es lo que me produce la propiedad mensual o anualmente, y la tasa interna de retorno. Tú, economista, sabes un poco de eso. Eso incluye la proyección al refinanciamiento o venta, dependiendo de cómo lo proyectes, y eso incluye el flujo efectivo que tienes durante ese periodo. En esas dos métricas son las más importantes. Cuando hablamos de cash on cash, ellos están hablando 8 o 10% mínimo, y tú sabes, ahorita los bancos están más o menos entre un 5 y un 5%. No voy a sacar mi dinero a arriesgarlo en una propiedad por 6, 7%. Entonces, por lo menos un 8, entre 8 y 10%. Y tasa interna de retorno, estamos hablando por lo menos un 15%. ¿En qué momento, Miguel, yo puedo determinar, por qué no estamos proyectando? Ahí simplemente estamos dando un número de cap rate o tasa interna, pero ¿en qué momento, estabilizando, hago la remodelación, estabilizo, subo un poco más la renta, busco un poquito más ese cap rate o ese cash on cash? ¿En qué momento pudiese yo decir, ya puedo yo en 4 o 5 años deshacerme de la propiedad o refinanciar para tener un valor mucho más grande? Eso es parte de lo que yo hago, porque en el análisis, todo en el sistema que yo tengo, donde meto todos esos números, yo hago una proyección si en 3 años, 4 años, 5 años se puede. Sin embargo, siempre, porque no tenemos una bolita de cristal para saber en qué momento sería adecuado, siempre cuando tú le subes el valor a través de subirle el ingreso a la propiedad, a través de la renta, claramente, ya como le está subiendo el valor a la propiedad en el refinanciamiento, ya siempre te ayuda. Ahora, siempre esperar el mejor momento, bien sea 2 años, 3 años, 4 años, para poder, evidentemente, tener esa oportunidad de vender o refinanciar. Vamos a hacer un ejercicio básicamente aquí entre los dos. Una propiedad de $5 millones, ¿ok? Y dice 20 unidades. Cada unidad se le invierte ¿cuánto? Pudiese decir $10,000 cada unidad, son $200,000, ¿verdad? Aguanto el chaparrón porque tengo evidentemente un cap rate, pudiese ser un 6-7% en la primera de cambio. ¿Qué tan rápido puedo yo recuperar esos $5 millones y pudiese yo elevar el precio? ¿Qué tan rápido lo puedo hacer? Elevarlo de 5 y generar un 10, 15 o 20% de ganancia en los próximos 5 años. Sí, son 20 unidades, en 4 o 5 meses ya le subes el valor a la propiedad. Porque si tú te proyectas y estabilizas en 5 meses, en 5 meses ya la propiedad pasa de 5 a 7 millones de dólares. Y ya con ese spread que tienes arriba, ya te permite refinanciar de la mejor manera. Excelente. Y acuérdate que hablaste de recuperación de 5 millones, no estás invirtiendo 5 millones de dólares. Estás invirtiendo $1,5 millones, que es un 30% aproximadamente. Y realmente cuando refinancias, recuperas al 100% todo lo que estás poniendo de inversión. Listo, buenísimo. Bueno, ya tenemos 34 minutos hablando. Pudiésemos quedar aquí 2 horas, pero esto es básicamente un abreboca de lo que va a ser el próximo seminario de empresario inversionista. Yo creo que, ¿qué piensas tú de que las personas que están confundidas, que es un empresario, un emprendedor y un inversionista? Yo quiero que me digas cuál es la diferencia de los tres, si la tienes clara. ¿Cuál es la diferencia de un emprendedor y un inversionista? ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? La diferencia es la presencia.
el emprendedor evidentemente trabaja con uno mismo, pero hay una parte en donde el emprendedor siempre está presente en el negocio. El inversionista es donde ya te sales del negocio y el negocio comienza a andar. Maravilla. Básicamente. La bateaste. Y no te la dije antes la No, pregunta. ese es el maestro Kiyosaki. Ese es una fórmula. ¿Cuándo es el próximo seminario? De verdad que estamos bien felices y agradecidos que vas a estar como speakers. Gracias, agradecido por la invitación. También Miguel va a formar parte de aquí, de este grupo de nosotros. ¿Cómo te sientes también? Cuéntanos un poquito de esta transición y esta trayectoria y esta planificación este año para ya despedir un poquito. Bueno, primero agradecido contigo y con todo tu equipo. Claramente es un honor y creo que es algo que yo creo mucho en la visualización y en la planificación. Y creo que ya desde hace tiempo lo tenemos ahí como cocinando, ¿verdad? Como decimos. Y bueno, creo que esto simplemente es la materialización de todo lo que hemos hablado, de la sinergia, de toda la parte de la vibra que existe, y creo que simplemente es la materialización de eso y evidentemente emocionado por todo lo que viene. Buenísimo. Si pudieses dar un consejo a algunas personas que están ahorita 6 de enero todavía pensando cómo planificar este año 2024, ¿qué tipo de consejos le darías a cualquier persona que te esté escuchando? ¿Y cómo te pudiese despedir ahorita ya en este podcast? Mira, yo creo que hay una sola palabra que es lo que... Hay dos, que creo que es la clave de cualquier cosa que hagamos en la vida, que es disciplina y constancia. Cualquier cosa que hagas, si quieres 2024, año nuevo, si quieres hacer dieta, disciplina y constancia. Si quieres crecer tu negocio, disciplina y constancia. Si quieres conocer más gente, disciplina y constancia en salir, conocer, etcétera. Cualquier cosa que hagas, disciplina y constancia. Invita a todas las personas que nos estén escuchando aquí en nuestro podcast al seminario de tu propia boca, invítalos a todos. Bueno, los invito a todos que nos acompañen al seminario el día 20 de enero para que estén con nosotros, que aprendan de ser empresarios a inversionistas. Les vamos a dar muchos tips y al final vamos a tener una rueda de preguntas y respuestas para que podamos compartir y dar todo lo que sabemos. Bueno, Miguel, agradecido a todos, de verdad agradecido a ti por Gracias. tu presencia. Disculpa nuevamente por la espera de 1 hora. Para nada. Y bueno, ya saben, esta es una información profundamente valiosa. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y compartir esta información que yo estoy completamente seguro le puede interesar a muchas personas. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y hasta la próxima.